2:30 de la tarde o 14:30. 14:30. Bueno, pues es Sí. una hora sensacional, ¿no? Para comer. Bueno, pues gracias por aceptar mi invitación, ¿no? Porque me siento muy halagado que hayas aceptado, ¿no? Entonces, bueno, yo antes siempre me gusta comentar lo siguiente a las personas que participan, ¿no? Que es lo siguiente. Me gusta que las personas que participan me dan una descripción suya, pero un tanto especial. No digo que me cuenten su currículum, porque eso creo que es lo de menos, pero sí me gusta que me comenten un poco qué es, qué hacen, o sea, por qué se dedican un poco, quién es, en este caso, Pastor, que en este caso Pastor, a nivel personal. ¿Por qué hace lo que hace y en qué contribuye a que el mundo sea pues un poco más mejor? Pues bueno, lo primero es que Pastor García es un ser humano común y corriente, digo yo, un ser humano del común, que aproximadamente a los 7 años, cuando llega de estudiar del colegio, la abuela le pregunta a él y a sus hermanos, que veníamos todos juntos, éramos 7 hermanos, ¿qué íbamos a hacer en el futuro? ¿Qué íbamos a hacer de forma profesional? Uno de mis hermanos dice, cuando yo sea grande, voy a estar en el campo, voy a cultivar el café, me voy a dedicar solamente a sacar café y voy a sacar un café muy especial y quiero que ese café sea conocido. Pues mi hermano hace que 9 años en Estados Unidos se ganó un premio por eso, uno de los mejores cafés orgánicos del mundo. Y así fue con cada uno de los hermanos hasta que llegó a mí, que yo era uno de los chicos pequeños, de los niños pequeños. Yo tenía solo 7 añitos. Y me dice, pastorcito, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo, pues, aún no sé. Yo me veo como una especie de médico, pero no de esos médicos que ponen inyecciones o que dan medicamentos, sino de esos que curan a las personas con la risa. Y pues yo no sabía, era de 7 años, no sabía que existían los psicólogos, los psicoterapeutas. Bueno, Y yo le dije, bueno, yo y me veo así, como y tampoco, curando con la risa. y Sí. tampoco la risoterapia, ¿no? Que es una técnica Ah, oh, bastante sí, y, normal, y- ¿verdad? y que hoy la risoterapia, sí la conozco, pero bueno, yo creo que la aplico sin haberla estudiado, ¿verdad? Pues yo te voy a proponer un Entonces, reto. Te voy a hacer un reto, sí. Pastor. Te voy a hacer después, al final del programa, que hagamos risoterapia para las personas que estén, entre tú y yo. Que empecemos a Ah, dejar ok. de irnos a ver si eso... Pero eso nunca lo he hecho y la verdad es que es un tema que me mola mucho hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo digo Eso sin está. sentido del ridículo, o sea, con lo cual lo podemos hacer sin ningún problema. José Luis, Sí. espero que te incorpores a la risoterapia, ¿eh? Bien. Hola, José Luis. Sí. Eh, entonces, Antonio, como te decía, mi abuela me pregunta eso a mí, yo digo, yo primero me veo como una especie de médico, pero no de los que ponen inyecciones o envían medicamentos, sino de los que curan a las personas o con la risa o hablando. Y me veo también viajando por todo el mundo. Y pues para hacerte corto el cuento, yo a los 16 años empiezo a viajar por el mundo. Lo primero que hago es ir a tu país, a España. Luego voy a Israel, pues vengo de familia israelí, de mi padre sobre todo. Vivo en Israel un tiempo, luego vuelvo a España, después voy a otro lugar, a Francia, voy a Inglaterra y así empiezo a recorrer un poco el mundo y en cada lugar donde voy estudio y todas estas cosas, la misión en vida que había elegido a los 7 años como que cada vez se va alejando más. Pero había algo y es que en cada uno de los viajes las personas con las cuales me encontraba siempre empezaban a contarme sus cuentos, a contarme sus historias, a contarme sus problemas. Y fue entonces que estando en España elegí y decidí estudiar psicología. Entonces empecé allí la carrera de psicología y luego vine y la terminé aquí en Colombia, en mi país de residencia, donde vivo actualmente y donde nací. Y después de eso, pues he hecho una cantidad de estudios. Estudié también teología, estudié filosofía, antropología, después estudié coaching allá en España también, en tu país. Pero al final siempre vuelvo a lo mismo, vuelvo a la psicología, vuelvo a escuchar problemas, porque aunque en algún momento me aparté de la psicología para dedicarme al coaching, porque me estaba dando mucho más dinero el coaching ejecutivo, sin embargo no estaba siendo feliz porque me di cuenta que mi felicidad radicaba en escuchar a los otros, en escuchar los problemas de los otros y en ver cómo se transformaban, cómo llegaban con una situación, con una herida psicológica, con una herida emocional y cómo en el proceso se iban transformando. Y resulta que eso
pues no se logra con el coaching, porque el coaching es para hacer como otra clase de procesos, no propiamente para tratar psicopatologías o problemas psicológicos o emocionales, que era pues como mi área, mi rango. Entonces, después de 7 meses de haber estado dedicándome a hacer dinero con el coaching ejecutivo y con las empresas, estaba muy vacío, sentía que me hacía falta algo, pues estaba llenando el banco y mis bolsillos de dinero, pero mi corazón estaba vacío. Fue entonces cuando fui con mi psicóloga, la que tengo hace 27 años, la misma ahora tiene más de 90 años, sigue trabajando, y me dice, ¿qué te hacía feliz 7 meses atrás? Y yo, oh, es que 7 meses atrás no me había dedicado al coaching. 7 meses atrás yo escuchaba personas depresivas, personas con ansiedad, personas con problemas para dormir, personas con problemas en sus relaciones de pareja, personas que no le encontraban sentido a su vida, y yo era su terapeuta cabecera. Y en ese mismo momento ella se quedó callada, me miró y me preguntó, ¿ya te diste cuenta cuál es el vacío en tu alma? Y yo sí, que dejé de ser terapeuta. Pues retomo nuevamente la terapia, y en el momento en que retomo la terapia nuevamente vuelvo a ser feliz. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿quién es Pastor García? Un ser humano del común y corriente, que se dedica a hacer psicoterapia, a escuchar personas, y que lleva 26 años escuchando personas de habla hispana en todo el mundo, porque de esos 26 años, 11 años los he trabajado en línea gracias a un jugador de fútbol que se cambió de país, y él me dijo, bueno, ¿por qué no haces lo posible y nos vemos por internet? En ese tiempo no era imposible, pero era muy difícil. En mi país el internet era con un modem, se caía cada 3 minutos, era impresionante. Pero gracias a este jugador de fútbol, yo me metí en la parte de la internet a atender pacientes. Luego él me remitió otros compañeros, otros colegas. Así llegué también con otra clase de profesionales que también venían a buscar la terapia en línea, me encontraban, y bueno, aquí estoy. Y de hecho, paso, aquí donde estoy es mi estudio, consultorio virtual. Aquí paso a veces hasta 10, 12 horas, dependiendo pues del trabajo que tenga. Me puedo levantar con el cuerpo un poco cansado, pero con el alma satisfecha y feliz de haber escuchado, de haber acompañado personas en tantos procesos pues que acompaño en el mundo. Oye, qué maravilla lo de saber un poco la visión de vida de la persona, ¿no? En el momento que una persona conoce su misión de vida, su vida cambia radicalmente, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas personas estamos haciendo o hemos hecho aquello para lo que no veníamos a hacer? Y eso nos generaba estrés, ansiedad, depresión, enfermedad del alma, enfermedad física. Es increíble, ¿no? El hecho de no poder saber un poco el tema de lo que es la misión de vida, creo que es un tema que ha llevado a muchas personas a no vivir una vida que desean, una vida plena, ¿verdad? Y qué bueno que tú te hayas dado cuenta de ese tema, ¿verdad? Así es, Antonio, y gracias por preguntar. Es que creo que cuando nos hablan de una misión de vida, a muchos nos habían o nos condicionaron de niños y nos dijeron, usted vino a este mundo a hacer algo, o Dios lo envió a hacer algo. Y pues con muchísimo respeto a todas las creencias de las personas que nos están viendo y escuchando, yo difiero un poco de eso, y yo no creo que es Dios o que es alguien arriba o abajo o en algún lugar mágico que nos ordena una misión. Creo que somos nosotros mismos en la praxis de la vida, en la práctica de la vida, que vamos leyendo en los signos del tiempo cuál es ese lugar donde mejor encajamos o donde mejor armonía experimentamos, y es a partir de allí donde elegimos una misión de vida. Lo extraño es que en mi caso fue muy prematuro, porque yo a los 7 añitos elegí ser psicoterapeuta, escuchar problemas. Y lo más hermoso, Antonio, y queridos amigos que están aquí en la sala y los que nos están viendo, escuchando en otras plataformas, es que lo elegí en ese momento siendo un niño de 7 años. Ahora soy una persona muy adulta, muy grande, muy mayor, y no me canso de escuchar a las personas, no me canso de escuchar problemas. Yo le digo,
Alguna vez le dije a mi madre y le he dicho a mis hermanos y a mis amigos, a mi familia, les digo, mira, si yo no necesitaría cobrar mis servicios terapéuticos, cobrar dinero a cambio de la terapia para poder comer, para poder vivir, para poder viajar, que amo los viajes, yo daría mi terapia gratis. Pero también alguna vez estudiando en un curso que hicimos con Louise Hay, ya no está entre nosotros, Louise Hay, conocida en América como Luisa Hay, en América Latina, la del libro Usted puede sanar su vida, hecho en un evento que hizo allá en Barcelona hace bastantes años. Ah, sí. Ella nos enseñó algo muy importante y es que los servicios gratuitos rara vez son valorados por sus receptores. Y luego en las neurociencias descubrimos que es que el cerebro humano da por sentado que aquello que tiene una validez monetaria o que se le cobra por ello es algo muy efectivo, más aquello que se le da gratis o que se le da por un valor monetario muy pequeño carece de validez. Entonces, la terapia no se puede regalar. Habrá algunos procesos que se pueden regalar, pero la medicina no se puede regalar. La terapia psicológica no se puede regalar, porque entonces el cerebro humano interpreta que carece de validez, que carece de efectividad y allí ya está el primer estado de desánimo. Una de las cosas que yo le digo a los padres de familia cuando van a traer jovencitos es, eh, si es ya mayor de edad y está ganando dinero, permite que pague con su propio dinero. Porque si tú le vas a pagar la consulta conmigo, mejor ni le traigas porque ya te has tirado el proceso. Ah, que no tiene dinero, bueno, que ponga un tanto, siquiera una cuarta, una tercera parte. ¿Para qué? Para que la persona sienta que se involucró, que se comprometió. Cuando yo asumo un compromiso, estoy asumiendo ya parte del cambio, de la transformación y de mi avance en el camino. Eh, mm, Pastor, te quiero decir una cosa. Bueno, hay personas viéndonos en Facebook. Por favor, yo siempre digo lo mismo, no me canso de repetir lo mismo. Por favor, compartir este espacio en vuestras redes sociales. O sea, la labor que estamos haciendo de un modo altruista, tanto Pastor como yo, merece un reconocimiento que no pedimos dinero, pero sí, por favor, que compartáis. Porque esto es una misión de todos, es un trabajo de todos. Compartir este tipo de programas no está hecho para que yo me luzca o Pastor se luzca, está únicamente para poder llegar a más personas. Yo llego a las personas que llego, pero si no me ayudáis, y no me gusta la palabra ayuda, si no me compartís un poco la labor que estamos haciendo, pues queda difusa, ¿no? Por tanto, compartir y de esa manera a más personas llegaremos y posiblemente con que solo una persona nada más, le sirva el programa de hoy, pues será maravilloso. Así que por favor, amigos de Facebook, compartir y recomendar este programa que siempre hacemos un esfuerzo para que, bueno, poder llevar pues conciencia y sensibilidad y conocimiento. Pastor, te pido disculpas, pero es que me ha salido del alma. No pasa nada, no pasa nada. Sí, el, entonces, fíjate, yo hace un tiempo oí una definición de misión de vida que me encantó, que decía que es lo que uno hace aunque, a gusto aunque no cobrará. Es maravillosa esa definición, ¿verdad? Es maravillosa esa definición. Así es. Bien, ¿me escuchas? Por un momento Me perdí la escucho pantalla. maravillosamente bien. Está ya. Ok, ok. Bien, pues soy todo oídos. Tú preguntarás, me invitaste a este programa para hablar un poco sobre el rechazo, la herida emocional de Ay, el rechazo. rechazo. Si tienes preguntas, pues venga. El rechazo es un tema que Sí. ocupa y preocupa a muchas personas, ¿no? ¿Qué es el rechazo social, Pastor? ¿Qué es el rechazo social? Pues bueno, el rechazo social tiene muchísimas connotaciones, ¿sí? ¿Sí? Eh, Tiene que ver por decir cuando una persona llega a un espacio y siente que no es acogida o que es despreciada, o como dice la palabra literalmente, que es rechazada o apartada. En el caso de la parte emocional y de la parte psicológica, la herida del rechazo es un tema que afecta a muchísimas personas en la vida cotidiana. Esta herida generalmente se inicia o se da en los primeros años de vida, ¿sí? Cuando no somos acogidos y aceptados de la forma
adecuada por parte de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros cuidadores, de nuestros, eh, eh, las personas que tienen como esa misión de cuidar de nosotros, ¿sí? Es una herida emocional muy profunda que generalmente viene de experiencias primarias o experiencias traumáticas de la infancia y se da a la falta de amor, atención y apoyo emocional, ¿sí? Apoyo emocional sobre todo. Y esta herida se puede manifestar en la vida adulta de muchísimas formas. Una de las formas en que más se manifiesta esta herida en la vida adulta es la inseguridad. Generalmente las personas que sufrieron herida de rechazo, en la vida adulta usted las ve muy inseguras. Les cuesta mucho también establecer relaciones afectivas con otras personas. Y cuando se trata de la pareja o de las parejas, les va a ser muy difícil. Van a tener incluso también problemas en las relaciones con sus parejas o con su pareja actual, los que tienen una pareja. Y desde la infancia, cuando esta herida se origina, por supuesto, en la infancia, yo creo que el primer indicador, y es el que reportan nuestros pacientes, es la baja autoestima. Estas personas realmente carecen de todo grado de autoestima. En mi consultorio físico yo tengo un espejo grande y cuando llegan personas con herida de rechazo o herida de abandono o de humillación que tienen mucha similitud o tienen mucha relación entre las famosas heridas del niño interior, les pido que se miren en el espejo. Le aseguro que hay personas que les cuesta demasiado mirarse en el espejo, verse a sí mismas en el espejo. Y como le dije a un paciente hace muy poco, que me dice, no entiendo, pero estoy sintiendo, experimentando una felicidad muy rara, muy extraña que nunca antes había experimentado. Y yo le respondí, no será porque apenas empezaste a verte. Antes esperabas que los otros te vieran, ahora te estás viendo a ti mismo. Verse a sí mismo, verse a sí misma significa aceptarse y amarse. Y por ahí empezaría en palabras muy rápidas el tratamiento para diluir la herida de rechazo emocional. Sin embargo, no es tan fácil como suena. Porque aunque hay herramientas en Internet y tenemos herramientas tan especiales como el coaching, la programación neurolingüística y el desarrollo personal y tantas personas tan maravillosas que hay ahorita mismo en el mundo haciendo cosas por otros seres humanos, muchas de esas herramientas ayudan. Y hay momentos donde esas herramientas van a ser suficientes y necesarias para trabajar con un rechazo. Sin embargo, cuando ese rechazo tiene que ver con la estructura psíquica del ser humano, con la parte central de sus creencias, ninguna técnica de esa va a ayudar. Lo que va a hacer es alborotar el síntoma o el malestar psicológico o emocional que puede estar viviendo o sufriendo la persona. En ese caso sí se requiere ir a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psicoterapéutico con un terapeuta especialista en el área de traumas o de la infancia, porque no todos los terapeutas tienen la misma experiencia. Terapeutas que se especializan solamente en las parejas, en adultos mayores, en la infancia, pero en trabajar habilidades cognitivas o trabajar la parte educativa de los niños o de la primera infancia. Y ya es el terapeuta o los terapeutas que nos especializamos en el trauma infantil, en los traumas o en trastornos como la depresión y todas estas situaciones que tienen que ver con la estructura, con los esquemas tempranos del niño o de la niña, que podemos ir a trabajar esta parte del niño interior sano, del niño interior herido, de sanar las heridas. Y hay muchos terapeutas también en las terapias de tercera generación, en la terapia gestal, en la terapia transpersonal. Muchos terapeutas holísticos también saben hacer esta clase de intervenciones y por eso es importante que si una persona está experimentando ahora mismo la herida de rechazo, que no se ama a sí misma, que no se identifica a sí misma, que se siente totalmente ajena cuando llega a una reunión social o dentro de su grupo familiar, siente que es una cosa rara, dicen en Colombia, un bicho raro, que se siente como un extraterrestre entre estas personas, entonces en ese caso sería recomendable buscar un terapeuta especializado
en traumas de la infancia o en sanación del niño interior, en sanar las heridas del pasado para empezar a trabajar esa herida. Hay muchos sistemas terapéuticos que pueden ayudar, como el psicoanálisis, por ejemplo, pero las personas van a requerir entre 3 y 10 años para empezar a ver resultados. En ese caso, yo recomiendo las psicoterapias breves, las terapias breves como la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, terapia transpersonal, terapia gestal y otras terapias que van a ayudar y van a alcanzar como a llegar más pronto al núcleo donde se encuentra ese trauma o esa situación y desde allí enseñarle a la persona a entender qué fue lo que pasó, cómo fue que reaccionó ella ante esa situación y por ello es que en la actualidad actúa de la forma que actúa. Porque lo que le hace más daño al ser humano no es un trauma que papá o mamá le haya gritado, que una persona le haya abusado sexualmente o haya vulnerado sus derechos o las heridas de negligencia. Eso no es lo fuerte del trauma. Lo fuerte del trauma es la forma en que ese niño o esa niña reaccionó frente a ese hecho y que generalmente se culpa. Ya de grandes dicen, yo por qué no grité cuando ese hombre me tocó, cuando esa mujer me gritó, yo por qué no me defendí. Entonces no fue el grito, sino la forma en que reaccionó el ser humano, siendo un niño, un niño, una niña, ante esa situación. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Pues desde mi campo psicoterapéutico, lo que hacemos es que la persona misma entienda, porque no le explicamos nada. Yo no hago inducción. Inducción es explicarle a la persona, haga esto o aquello, lo cual me parecería una falta de respeto con el respeto que merecen pues otras corrientes terapéuticas. Pero desde el caso mío es que el paciente mismo descubra qué fue lo que ocurrió y luego cuando ya sabe qué fue lo que le ocurrió, le hago la pregunta, ¿y ahora cómo crees que puedes cambiar este recuerdo o este sentimiento frente a este recuerdo, entendiendo que allí tienes 5 años y aquí tienes 90 años o 60 años? ¿Qué crees que puedes hacer diferente para que ese recuerdo no te moleste tanto? ¿Sí? Es darle opciones o herramientas. Sería pues como una de las partes de la intervención, una de las tantas. Y en esas muchas personas se meten en películas, decimos en Colombia, es que hacen como unas obras de teatro donde algunas personas hasta agreden al abusador o a la persona que les hizo daño, porque hay momentos en que la terapia lleva casi que a revivir ese suceso, pero con una mentalidad madura del presente. Es como si hicieran un viaje del futuro, que es el presente de nosotros, hacia su pasado. Pero con la información del presente, con esa madurez, a enseñarle a ese niño a hablar, a tener voz, a defenderse y a decir, esto estuvo mal hecho. Y en ningún caso fue mi culpa. Muy importante eso. No fue mi culpa que tú me gritaras. No fue mi culpa que tú me abusaras. Mamá, papá, no fue mi culpa que ustedes no me dieran el amor que necesité. Y quizás cuando están muy avanzados llegan al momento donde el mismo paciente le dice al papá y a la mamá, tampoco es vuestra culpa, porque sé que vuestros padres o los padres de ustedes también les dañaron. Y quizás los abuelos y tatarabuelos y demás ancestros les han dañado hasta llegar a mí. Ahora yo qué hago? Hoy elijo soltarlos, ¿sí? Soltarlos. Muchos usarán la palabra perdón. Yo nunca uso esa palabra en los procesos terapéuticos porque sería condicionar al paciente, pero si el paciente la usa, entonces ya la uso como un elemento de fuerza o de liberación para que la persona a partir del perdón pueda soltar al papá, a la mamá o a estas personas para sanar, si fuese este caso, la herida de rechazo. Y por ¿Tienen alguna favor, pregunta? No sé, me fui como muy bueno, no, lejos, no, no te primero preocupes, dije un no, poco no, y luego no te ya empecé preocupes. casi con el tratamiento sin hablar de algunos ítems o No, 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 especificaciones no de te cómo se preocupes. manifiesta. Ya te dije, Pastor, que este programa es libre, o sea, con lo cual, que no está guionizado, ¿no? O sea, con lo cual, tú puedes intervenir como consideres oportuno y yo, y lo considero oportuno. Es decir, digamos, es un programa atípico, ¿no? En esa línea, ¿verdad? Porque intentamos que no sea, que es una conversación donde tú puedes exponer lo que consideras oportuno y sin ninguna y sin ningún baremo, ¿no? Para que digas, después de esto digo lo otro, no, no, esto es libre. ¿Hasta qué extremo la culpa está relacionada con el rechazo? Es decir, porque hay personas que se sienten muy culpables, pero porque fueron muy rechazados de niños, y eso después
se lleva durante toda la vida, ¿verdad? Sí, generalmente la culpa creo que es el común indicador de traumas de la infancia, heridas como el rechazo, el abandono, la humillación, la negligencia o violencia intrafamiliar y muchas otras más. Más ahora estamos hablando específicamente del rechazo. He tenido el caso de pacientes, personas mayores de 65 años que durante una terapia, y yo aplico también dentro del proceso terapéutico, aplico hipnosis o terapia regresiva reconstructiva cuando las heridas son muy profundas para sacar rápido al paciente de esas situaciones sin hacer terapias muy largas y que la persona sufra demasiado. Y muchas personas de 65 años han ido a su infancia y han recordado que es que fueron rechazados incluso dentro dentro del vientre materno, estando en el vientre de la mamá. Fueron rechazados, el papá, la mamá no estaban preparados para traer un niño al mundo y ese niñito allí sintió y experimentó ese rechazo y desde allí viene ese rechazo. Pero cuando ellos lo entienden, entonces la culpa empieza a Bajar. disminuirse, empieza a diluirse hasta desaparecer. Y esa culpa es transformada por valor, por empoderamiento, pero también por compasión. Porque esas personas, muchas de ellas tienen su padre, su madre ya muertos hace muchos años y los odiaban. Pero cuando entienden que es que estas personas estaban en una situación y en un tiempo en un tiempo totalmente diferente al nuestro y en ese lapso de tiempo no tenían las herramientas ni las posibilidades de hacer una familia como hoy, ni la información, eh, surge la compasión. Entonces, la culpa se va hacia el abismo y surge el amor, el perdón y la compasión. Y en esa compasión se integra al padre, se integra a la madre, a los abuelos y a todos los actores que tuvieron que ver con esa herida de rechazo primaria antes de nacer. Y cuando eso sucede y al desaparecer la culpa, la persona se empodera. Y en la vida actual, muchos proyectos, muchas situaciones donde se sentía mal, donde realmente no fluía su vida, empiezan a surgir, porque hay que tener en cuenta que la herida de rechazo se manifiesta de muchísimas formas, ¿sí? ¿Vale? ¿Hay, hay algunas formas de identificar? Sí. ¿Me ibas a decir algo? No, ¿como cuáles? Has dicho muchas formas de manifestarse, ¿como cuáles son las más Ok, habituales? sí. Por ejemplo, una forma de identificar las heridas de rechazo es una necesidad constante de aprobación cuando la persona vive siempre pendiente de que otros le aprueben, se sienten ansiosos por la aprobación de los demás y buscan constantemente la validación externa de factores, de personas externas, en lugar de aprobarse ellos mismos. Entonces, si tú constantemente te pintas el cabello, te pones una ropa nueva, cambias tu look y siempre es como para ver qué dicen los vecinos, qué dice la gente, qué dicen las personas de la oficina, qué dice mi esposo, mi esposa, mis hijos, qué dicen mis hermanos. O estás estudiando o estás haciendo cursos y constantemente estás eh, ¿cómo se dice?, coleccionando diplomas y cartones y certificados, um, generalmente en estas personas tienen una necesidad constante de aprobación. Y no sé por qué se me salió esto, pero ya lo voy a decir, que también es muy importante. He descubierto desde el 2011 para acá que he trabajado mucho con el desarrollo personal y con coaching, con personas que se dedican a hacer coaching, o sea, coaches, entrenadores y escuelas que dan coaching. Muchos de ellos han sido pacientes míos, por supuesto, con esto no estoy violando mi secreto profesional, lo pongo de antemano, no estoy violando mi secreto profesional, porque en ningún caso estoy diciendo nombres ni de personas, ni de las empresas, ni escuelas, ni instituciones de las cuales hablo, pero ocurre que en este gremio, así como en el del desarrollo humano y el desarrollo personal, tenemos personas con tantísimas heridas de rechazo y de humillación que tú las ves que llevan 15 años, 20 años estudiando cursos, haciendo especializaciones, pregrados, posgrados, postdoctorados y nunca han ejercido nada porque no han ido a terapia.
Están coleccionando cartones, cursos y currículos y llegas a casa de ellos o a sus empresas y oficinas y ven que todo está lleno de cartones y quizás tienen una empresa, pero que alguien más dirige porque ellos no la dirigen, ¿sí? Y muchos hacen eso, coleccionan cosas, otros van a coleccionar autos, personas adineradas, ocurre en estos países de América Latina como donde yo vivo, que es un país que infortunadamente se volvió famoso en un tiempo por el narcotráfico, por las drogas, por la violencia y todas esas cosas, que ahora infortunadamente está regresando por los cambios de la política y el nuevo presidente que tenemos. Eh, Pastor, un momentito. Recuerdo una frase publicitaria maravillosa de Colombia que decía que el único peligro de ir a Colombia es querer quedarse, ¿verdad? así es. El único peligro de conocer, de ir a Colombia es querer quedarse, ¿no? Es Eh, quedarse. Y así es. Y más si llegan aquí a una ciudad como donde estoy, a Medellín, que Medellín tiene un clima, todo el año es casi el mismo clima, un clima primaveral, hay solecito, hay montañas verdes, hay flores. En este momento es primaveral, pero está haciendo mucho calor, está haciendo un sol muy hermoso. Y sí, es verdad, el único peligro de Colombia es quedarse, sin embargo, no podemos estar ciegos a la realidad que estamos viviendo. Entonces, en ese medio, en otros tiempos del narcotráfico, muchas personas que conseguían dinero de forma ilícita mostraban su inmadurez y sus heridas emocionales comprando carros, comprando aviones, comprando yates, comprando edificios y comprando cosas que llamativas, que llamaban la atención. ¿Conocen este problema o esta situación de las personas que son acumuladores compulsivos o tienen el síndrome de Diógenes, que acumulan cosas? ¿Verdad que sí? Esas personas que acumulan cosas están buscando acumular o encontrar un día el amor de papá, el amor de mamá o la aprobación o la aceptación de las personas que les rechazaron en la infancia. Todos los problemas psicológicos, en la mayoría, son una eco de una herida emocional del pasado, de una falencia, de algo que hizo falta. Entonces, cuando una persona acumula cosas o compra cosas ostentosas para llamar la atención, simplemente está gritándole al mundo, vengan y abrácenme que estoy solo, invítenme a un cafecito, invítenme, no sé, a hablar en la media tarde, o por lo menos salúdenme que yo existo, ¿sí? Entonces son personas que tienen deseos de aprobación, pero también de ser tenidos en cuenta porque no estuvieron presentes las personas que tenían que estar presentes en la vida de ellas durante la infancia. Creo que Isabel estaba levantando la mano, me iba a decir algo, no nos la he iba a visto. preguntar algo, Ah, algo. Isabel, buenas tardes. Podría estar. Si alguien quiere levantar la mano, lo puede hacer perfectamente, pero aquí hay un icono donde uno puede levantar la mano y verlo, porque yo no he visto lo de Isabel. Bueno, después también quiero hacerte un comentario que me hacen en Facebook y creo que puede ser muy interesante, ¿verdad? Eh, Isabel, eh, a ver, Isabel, hola, buenos días, buenas tardes, dime Isabel. Hola, buenas tardes. Yo, pues, desde mi humilde opinión, he estado 15 años muy enferma, he estado a la muerte, he estado muerta en vida 15 años y he usado varias terapias y con ellas estoy creando como una fundación. Y entonces, por lo que decía el señor pastor, todo esto que está diciendo, esto ya está, el doctor Jaime y su esposa, que eran dos oncólogos alemanes, descubrieron, toda una universidad alemana investigó porque murió su único hijo y él desarrolló cáncer de próstata y de pecho, que se pusieron a investigar, estaban investigando en el escáner y descubrieron que cada enfermedad la provocaba una emoción. Después, Luis Corbera, Rafael Marañón y Amelia Cano descubrieron la biodescodificación. Es decir, y yo tuve la suerte de hacer los cursos de biodescodificación y de con Rafael Marañón. Entonces él, cuando salió de los cursos de la Universidad Europea de Valencia, voy a Isabel, enviar a ustedes la...
Habla fuerte, por favor, porque no sé si... Ah, es que tengo una voz poco floja. Vale. Vale. Nos dijo, cuando empezó el curso del doctor Rafael Marañón, nos dijo, les voy a cambiar a ustedes la vida, porque no existe ni el pecado ni la culpa. No existe el pecado porque Dios, bueno, el que sea creyente, bueno, Dios, llamámosle a la luz, la fuente, ya nos mandó a su Hijo para redimirnos del pecado. Y no existe la culpa porque heredamos los programas y patrones de nuestros antepasados. Esto se llama el transgeneracional. Esto yo no sabía que venía en la Biblia, que venía en el Corán, los ayurvedas, que viene en todas las religiones, lo dice, pero no lo vedan, no lo tapan. El pastor ha dicho que él desde los 7 años sabía que iba a ser terapeuta y que no cree en alguien superior. Somos libres de creer en algo superior o no. Pero yo hice los cursos de Susan Powers y entonces ella también nos dijo que en alma, además, cuando tú decías al principio que pusiéramos por Facebook, que como yo he comunicado a todos mis contactos que iba a ser hoy esta charla, y me ha dicho que lo pasara al Facebook y no he podido. Ella, cuando hicimos el curso, dijo, aquí estamos los que tenemos que estar. Y están los sin papeles, pues los impresentables, porque era un curso que se lanzaba, era gratis, no era gratis, porque cada uno tenía que aportar después lo que pensaba que podía aportar de forma voluntaria. Realmente tiene razón cuando dice que las cosas gratis no se valoran. Yo tuve la suerte de que me hiciera Amelia Cano la biodescodificación y ella cobraba una cosa moderada para que todo el mundo tuviera acceso, y el que no lo podía pagar no le decía que era gratis, le decía, me lo pagarás cuando puedas. Entonces en tu cerebro se queda la información de que eso tiene un precio. Que efectivamente, las cosas gratis, la sociedad lo ha montado ya así, y las cosas gratis no se valoran. Cuanto más caro, parece que vale más. Pues la biodescodificación lo dice, y la biodescodificación lo cura todo. Existe una cosa que se llama el proyecto sentido. Hasta cuando nuestros padres nos conciben, ya hay una cosa que se llama el proyecto sentido. En mi casa no hay niños, ni hay nietos, solo somos niñas. ¿Por qué? Porque en guerra, aquí en la guerra civil, se llevaron a mi tío Juan a la guerra con 17 años, la quinta del biberón. Mi madre sufrió muchísimo con 8 años. Consolaba a sus padres por la noche y a su hermano pequeño. En mi casa no vienen niños porque van a la guerra. Entonces esto ya existe hace muchísimo tiempo. Lo que yo no entiendo, por eso estoy intentando hacer una fundación, y todos los médicos, los profesionales, todos los más sabios, se quedan alucinados cuando se los digo. Y es que nos llevan a una velocidad tan grande. Yo enfermé porque estuve haciendo el trabajo de 3 personas durante 27 años. Durante 27 años dormía 2 horas y a veces no dormía nada para adaptar el material de 35 niños. Tenía que tener de 8 a 11 y tenía 35. Sordos, ciegos, ambliopes, motóricos. Y si tú le adaptas el material al niño, yo tenía niños que decían que eran deficientes y han hecho medicina y psicología. La semana que viene voy a ver a un niño que era deficiente y me va a hacer ingeniería agrónoma y me va a hacer una serie de cosas en un pequeñico campo de 5.000 metros. Yo, ¿dónde él está? Porque ha preguntado por mí. Entonces, lo que ocurre cuando este señor ha dicho, cuando el señor pastor ha dicho lo de Colombia, lo de la guerrilla de Colombia, que yo tengo amigos en Colombia, la chica que me está cuidando ahora mismo es de Colombia, cuando ha dicho lo de Colombia, ha habido algo que no depende de los presidentes, no depende de los presidentes, depende de otras cosas más elevadas y más altas, porque no Isabel, perdona. gobierna, y a mí no me ha gustado, no hay que meter política, gobierna el dinero. Entonces, esto que Isabel, yo estoy diciendo, Isabel, no Isabel, dejan que salga, no Isabel, dejan que salga. Isabel, Dime. perdona un momentito, Isabel. Mira, es que este programa, tú porque nunca lo has visto. Ya sí, no, pero ya termino. Mira, solo quiero que se sepa que existe una cosa que se llama bioneuromoción y biodescodificación, que existe mucho tiempo y que yo estoy viendo que mucha gente pues habla de esto, del otro, y van sacando todo esto que esta gente investigó y sacó, lo van sacando poco a poco. Yo solo quería decir que existe, que cada enfermedad, el riñón es miedo, el hígado sin satisfacción personal o profesional, y luego, ya termino, la biodescodificación, no hace falta más que hablar. ¿Cómo curaba Jesús? El Zen de Susan Power, con la mano, con la energía y con la palabra. No nos pueden tener los médicos más de 5 minutos porque no les dan tiempo. Y esto dura 4 o 5 horas. La cosa se cura todo, pero hay que darle oportunidad. Ya está.
Preferimos, por favor, que sean cosas muy concretas, porque si no... No, es que lo que quería decir era que terapias por aquí, terapias por... Psicoanálisis 10 años, pues todas mira, las si frases son con buenas. con 5 horas se puede curar una persona. No, no psicoanálisis, el psiquiatría, psicología, eso es el mindfulness, la hora, el momento, lo que decía Isabel, muchas Einstein, la gracias por tu kinesiología comentario, amiga. holística. Por favor, si alguien participa, por favor, rogamos en este y en todos los programas que No, pero si era solo un momento, pero es que como ya había hablado mucho el doctor Pastor, pues yo solamente quería aportar que yo tuve 15 años en terapia y rumiar, no, existe una cosa que se llama mindfulness, repetir, hace daño. Entonces, los psiquiatras y psicólogos, todo esto es que está un poco programado, hay que un poco desprogramar. Gracias, Isabel. Bueno, mira, Pastor, como ya digo siempre para este y para todos los programas, por favor, preguntas muy concretas, porque si no, nos vamos un poco de onda, ¿verdad? Bien, como tú no ves que participas, Isabel, por eso te lo decía. Vamos a ver, hay una pregunta por parte de un amigo que me dice, yo tuve rechazo al nacer por parte por parte de mamá, porque mi mamá quería una niña y yo pues nací niño, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se puede ese rechazo generar después en la vida, Pastor? Ese caso es un poco complejo, que si los padres esperaban una niña y vino un varón, O ese viceversa, varón ¿no? O viceversa. o viceversa. Si fue el caso de que esperaban una niña y vino un varón, ese varón se va a sentir incompleto y va a sentir la obligación o la responsabilidad de suplir ese deseo, actuando un poco femenino o liberando mucho su parte femenina. Y eso no es malo, por supuesto, solo que en algunas ocasiones renuncia a su propia identidad sexual y hasta identidad espiritual por complacer al papá y a la mamá. Y con respecto a lo que me decía Isabel, sí, yo conozco algunas de esas personas. De hecho, conozco a Enrique Corbera, él me regaló uno de sus libros, El Soñador del Sueño, me pareció muy hermoso, muy interesante. Conozco mucho de bioneuroemoción también, he leído. Yo soy un terapeuta muy antiguo y muy moderno, leo todo lo que hay y aplico la herramienta a mi paciente que tengo frente a mí, la que veo que necesita. Claro, aquí hay muchas, efectivamente. Sí. Sin embargo, hay situaciones y psicopatologías donde se requiere del psicólogo clínico, se requiere del psiquiatra, porque hay situaciones donde um, ningún sistema terapéutico podrá ayudar, como es el caso de la psicopatía. Hasta el momento no existe en el mundo ninguna ciencia, ni médica, ni de la ciencia, ni de las pseudociencias, que pueda curar la psicopatía. Entonces, pues como por poner un caso concreto, ¿sí? Ahora, volviendo con lo de la herida de rechazo desde el vientre, ese niño o esa niña, esa persona que es adulta, que tiene 20 años, 30, 50 o más, de buscarse un terapeuta que conozca las herramientas de este tiempo. Entre esos que use, por ejemplo, también el árbol genealógico o el transgeneracional del que hablaba Isabel. Eso es. Y estas herramientas ayudan a hacer diagnóstico. En muchas ocasiones, el solo hecho de saber es suficiente, pero no siempre es así. Lo que ocurre también con las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que como diagnóstico sirven mucho para descubrir. Algunas personas con descubrir se curan y se ha visto, pero otras descubren y dicen, ¿y ahora qué? No saben el otro paso a dar. Entonces, cuando les sirve solo de diagnóstico, necesitan de un psicoterapeuta versado que conozca otra clase de herramientas o técnicas que ayuden a que la persona se sane. Hay personas que con solo tenerlo en la conciencia, listo, tomaron conciencia y se acabó, ya no pasa nada, pero hay otras que van a necesitar hacer catarsis, llorar, desahogarse. Otras van a necesitar incluso conectarse con la parte infantil reprimida y hacer una rabieta o un berrinche, como dirían en Colombia. Hay personas que necesitan gritar. Hay personas que necesitan incluso, cuando han sido violadas o vulneradas sus derechos, denunciar y hasta acompañarse de la parte legal para sentir que se les haga justicia.
Aquí en estos países de América Latina ocurre mucho lo de las violaciones sexuales y abusos sexuales dentro de algunas casas, de algunas familias. Y las personas sienten que realmente empiezan su proceso terapéutico no solamente cuando tienen el acompañamiento de un psiquiatra, de un psicólogo, de un terapeuta, sino también cuando tienen el acompañamiento de la parte legal que toma presa a esa persona y la lleva a la cárcel, porque son personas que en la actualidad pueden seguir estar abusando, los victimarios pueden seguir abusando sexualmente de otros niños o de otras niñas. Entonces, en el campo terapéutico es muy importante también tener la mente abierta hacia la integralidad, pero también a las disciplinas múltiples, ¿sí? Que sea un proceso multidisciplinario, donde no solamente converge el terapeuta que ayude a sanar un trauma, sino que si son necesarios otros actores, como un médico o un psiquiatra o un abogado o un juez, para que la persona sienta que sus derechos han sido restablecidos, también es necesario tener en cuenta esas otras partes y esas otras disciplinas profesionales para que la persona se sienta realmente bien. Volviendo a la herida de esta persona que fue rechazada desde el vientre, yo le sugeriría que buscara en su localidad o en internet una buena terapeuta, un buen terapeuta que en lo posible tenga una formación profesional en psicología clínica o en psiquiatría, y que fuera de eso tenga también formación en nuevas terapias. El mindfulness, por ejemplo, el que habla Isabel, ayuda muchísimo cuando la persona tiene situaciones muy abrumantes, mucha rumiación, y que van a ayudar a diluir un poco. Si la situación está en la superficie del inconsciente, con meditación dirigida, con ejercicios de yoga o con afirmaciones, por supuesto que la persona puede liberarse. Pero cuando son cosas de estructura o que vienen del árbol genealógico, que viene de los antepasados, que viene de los ancestros, van a requerir de terapias o de herramientas terapéuticas mucho más profundas, y que realmente se tomen el tiempo de explorar ese historial familiar de esa persona, de sus ancestros, y puedan llegar a un momento donde sea el mismo ser humano, el que está en la terapia, que descubra qué fue lo que sucedió, y no que sea sugerido por alguien más, porque allí habría un peligro. En las neurociencias se ha descubierto que sugestiones hipnóticas o interpretaciones libres de pseudoterapia sobre ciertas situaciones pueden generar falsos recuerdos, falsos traumas, falsos abusos, falsas violaciones en un paciente. De allí la importancia que cuando se haga intervención clínica o psicológica en un paciente, dentro del equipo de terapeutas, si es una organización terapéutica, exista un clínico, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un neuropsiquiatra o un neuropsicólogo que haga, digamos, ese análisis para ayudar a que la persona realmente sane. Porque si tenemos ante nosotros una persona que tiene una herida de rechazo, tiene una herida de humillación, tiene una herida de abandono, y resulta que el diagnóstico es afectivo bipolar, y a esa persona, por una sugestión, alguien le dice, es que usted en una vida pasada fue Tutankamón, y por eso es que usted humilla tanto a las personas hoy, y por eso también a usted le humillan, como fue el caso de un paciente. Ese paciente era una mujer que ya tenía 92 años, y cuando llegó a la terapia yo dije, bueno, está hablando de que es Tutankamón en una vida pasada, tengo que buscar la forma de que ella busque qué hay detrás de Tutankamón. En un estado ampliado de conciencia, le dije, bueno, ¿qué estás viendo ahora? Ah, es que veo una niña de 5 años que Tutankamón la está usando sexualmente. Y yo, hágame el favor, acérquese a eso que tú llamas Tutankamón, y le vas a arrancar la máscara y vamos a buscar quién hay detrás. Y dice, no, no es Tutankamón, es mi padre, y no me está violando. Me está enseñando las vocales, las primeras letras. Y yo le pregunto, ¿y entonces cómo es que antes, durante 15 días, me había dicho 15 días atrás, en las últimas 3 sesiones terapéuticas, que tú sabías que en una vida pasada había sido Tutankamón y violabas personas o te violaban a ti? Dice, no, es que me lo dijo una maestra de una terapia.
Ah, te lo dijo una maestra de una terapia. Ahora que estás viendo esta forma diferente, que no te lo dijo nadie, sino que lo descubriste tú por ti misma, ¿qué crees que sucede? No, creo que me implantaron un falso recuerdo, ¿sí? Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con todas estas terapias que hay, es usar lo que sirve, ¿sí? Yo conozco mucho de la Biblia y del Corán y conozco también el Talmud y conozco libros de muchas religiones. Estudié religiones en la India también durante 6 meses. Y una cosa que dice San Pablo, que creo que es escribiendo a los Gálatas o a los Corintios, es escudriñenlo todo, investiguenlo todo, desechen lo malo y retengan solo lo bueno, ¿sí? Perdona, Entiendo, poniéndole como un poquito de contexto religioso y espiritual a esto, es que los mismos libros sagrados nos hablan de los cuidados que debemos de tener con todos los conocimientos que llegan a nosotros. Y más en el campo terapéutico, cuando una persona llega a nosotros, la mano de esa persona, perdón, la vida de esa persona está prácticamente en nuestras manos. Y de ahí también la responsabilidad de cómo nos formamos, con quién nos formamos y si vamos a hacer un análisis en base a datos científicos o a datos especulativos. Y en el discurso del paciente es lo que el paciente viene a traer, lo que se convierte luego en una metáfora terapéutica que le puede ayudar a sanar. No meterle metáforas preestablecidas que le sirvieron a otro, pero quizás a ese paciente no le pueden servir. No sé si me entiendan. Vino un niño con temor a la oscuridad, veía un monstruo por la noche bajo la cama. Yo escribí una metáfora y luego me dijo, publícala. Bueno, yo la publiqué. Quizás algo no le sirve, pero no quiere decir que porque a ese niño le sirvió, a ese hombre de 46 años, le sirvió, le va a servir a una persona que tiene casi el mismo sueño, pero luego cuando el psicólogo va o el terapeuta va y hace el historial clínico, el análisis profundo, descubre que efectivamente hubo una masacre, una cantidad de asesinatos, y cuando llegó la policía o los soldados o el ejército a contrarrestar el ataque, uno de los hombres que estaban asesinando a esa familia se metieron bajo la cama para esconderse. Entonces, se van a dar cuenta que entonces esa primera metáfora, que a un niño que solamente era un terror nocturno no le va a servir a otro niño que fue víctima de una violencia, de una masacre donde le asesinaron a sus papás, a sus hermanos, y allí entonces esa primera metáfora no va a tener lugar para la curación, sino para la confusión, y lo que va a hacer es alborotar el síntoma, ¿sí? Bien. pastor, hay una pregunta, perdona, hay una Ok. pregunta por parte de Carmen, más que es muy interesante. Te ruego, por favor, después también José Luis ha levantado la mano, por tanto, José Luis, te ruego una pregunta muy concreta, por favor, y también respuesta concreta. Dice, buenas noches, mi madre fue rechazada por su madre, mi abuela. Yo también fui rechazada por mi madre. Ahora que a mi madre se lo expliqué, nos decimos a diario te amo. Yo ya no siento rechazo. Mi madre consciente y sanando. Es lo que antes tú decías de los de que agredimos porque nos agredieron. Nuestros padres no son culpables. Agredieron a Odede porque les agredieron, ¿no? Más o menos es así como es el tema, ¿no? ¿Qué le decimos a Carmen, pastor? Primero, Carmen, buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches para ti en España, si estás en España o en Europa o en otro lugar del mundo. Y Esa es es, ya estás haciendo parte del proceso terapéutico y no tendrías que ir incluso a terapia para eso si no sientes dolor. Hay algo muy poderoso, muy importante. Esto lo aprendí yo con Alejandro Jodorowsky en Francia mientras me leía el tarot y tomábamos el café. Saben que Alejandro Jodorowsky es un psicólogo muy loco y un cineasta. Bueno, ha hecho muchas cosas. Él habla mucho del transgeneracional también. Y esto me lo enseñó ese maravilloso hombre a quien le envío un saludo si en alguna vez nos escucha. No sé si aún estará vivo. Y es, ponte de rodillas, toma las manos de tu madre, que tú quedes muy abajo y mírale directamente a los ojos si tienes a tu madre viva y dile, te amo, mamá, y dile mamá, y si puedes le dices el nombre también por decir que se llame, no sé, María, decir María o mamá, María, gracias
por darme la vida, pero mirarle de rodillas y que ella esté de pie o que ella esté sentada, pero que tú estés en un nivel más bajo. Es una forma de decirle, te veo con amor, te veo con respeto y tú me transmites la vida y yo te perdono todos los maltratos que te dieron los de arriba antes que tú y te estoy reclamando el amor y la bendición por los cuales tengo derecho, pero yo también te los estoy dando a ti, así que gracias por darme la vida. Y si se puede, y si se usa, y si tienen familiarizada la palabra perdón, perdóname si te he ofendido, si te he dañado, pero también te perdono por todo el daño que me hiciste, del cual tú nunca fuiste culpable. Te perdono por todo el daño que me hiciste, del cual tú nunca fuiste responsable. Y en ti, mamá, perdono a la abuela por no amarte, por no aceptarte. Perdono a la abuela por rechazarte. Y a través de ti, perdono a la abuela, a su vez por su madre, la madre de la abuela, haberla rechazado. Y así a todas las maravillosas mujeres en este sistema familiar, hacia atrás, hasta la primera que dio origen a mi vida y a tu vida, querida madre, las perdono, las amo, las abrazo y les envío todo el amor. Y si yo voy a tener hijos o si ya los tengo, a ellos les lanzo todas sus bendiciones, toda su sabiduría y todas esas cosas hermosas que me habéis dado por 1000 generaciones. Pero de regreso también a ustedes, hermosas mujeres de mis ancestros, les traigo las bendiciones de sus descendientes. Esta es una forma, querida Carmen, de ayudar a que esa madre se reconcilie sobre todo con el pasado, porque ella también tiene una carga que liberar. Y cuando ella te mire en esa postura humilde, se va a derretir en amor y ese mismo amor que le derrite su corazón va a hacer que el tuyo se nivele energética, espiritualmente o psicológicamente, como lo quieran llamar, para que este recuerdo del rechazo no pese más en tu casa. Si después de hacer este ejercicio sientes mucho peso, mucho dolor, pues ahí sí sería indicado que consiguieras un terapeuta que te ayudara a continuar. Pero hay situaciones y momentos o historias familiares donde un pequeño ritualcito como estos, tan sencillo, es suficiente para que la persona sienta mucha paz y para que la persona sienta libertad. Por eso les digo, son simplemente técnicas. A muchos les ayudan porque son muy poderosas, pero también pueden ser muy básicas cuando hay otra clase de heridas que sanar en la vida o en el inconsciente de la persona. Espero, querida Carmen, haber dado respuesta a su pregunta. Un abrazo y bendiciones desde Colombia. Se lo preguntaré porque es amiga. José Luis, una pregunta muy concreta y muy rápida, por fin. A ver, no era pregunta, Antonio, era simplemente matizar una cosa que ha dicho Pastor, pero matizando en que no solamente existe la mala praxis por parte de personas o terapeutas que se dediquen a mirar vidas pasadas ni nada demás, también hay mala praxis por parte de psicólogos y, y- y psicólogos y psiquiatras que tampoco nos hacen buena praxis, porque en mis carnes yo lo he vivido por parte de mi mamá, y dar a cambio de que no solamente lo que aporta el doctor Pastor, sino decir de que son las personas que deben de tener en claro, como bien ha dicho, el, la labor de que es tener una vida de una persona entre sus manos y no jugar con esas, tanto tema espiritual y tema mental, no deberían de tomarse eso a la ligera y poner en mano de la persona, como bien dice el doctor Pastor, el, y yo como medium también lo digo, el tema de dar poder a esa persona para que ella misma sane, aunque se dé informaciones de vidas pasadas, tiene que haber un refutamiento y no dejar que esa persona divague sobre si es solamente sobre esa vida. Es un dato, pero hay que matizar siempre sobre los datos o predicciones que se dice desde mi punto de ver, desde mi campo de medium, a dar a unas personas. No le puedes dejar a la ligera esa información a una persona sin rebatirla o llegar al punto desde la vida actual el por qué le ha pasado toda esa cosa. Así es, José Luis, y muchísimas gracias por tu aporte. Algo que les quiero comentar acá y es, siento una gratitud
inmensa con el universo y es, les decía al principio un poco sobre la violencia en Colombia. Resulta que en el año 2004 yo fundé una asociación de psicólogos que se llamaba ALAS, Asociación Liberadora de Almas Solitarias, y trabajábamos con personas con tendencias suicidas. Teníamos una línea telefónica a las 24 horas, yo muchas veces trasnochaba allí escuchando personas que intentaban suicidarse y muchas de estas cosas. Y llegó un momento donde mis pacientes y los de mis psicólogos, que trabajaban 12 psicólogos conmigo, yo era el director de esa institución, todos los pacientes que llegaban eran personas heridas con heridas de guerra, personas que habían perdido un miembro, habían perdido un pie, habían perdido una mano, habían quedado muy traumatizadas, pero llegaban también personas reinsertadas. En Colombia llaman reinsertados de la violencia a personas que fueron guerrilleros, que fueron paramilitares o personas que combatían con armas en las ciudades, en el monte, y muchas de ellas que hicieron un proceso de reinserción social, de integración, reintegración social, llegaban a nuestras oficinas y para 2005 yo ya estaba cansado. Les digo, no de mi trabajo, sino que yo ya estaba cansado de escuchar solo violencia, solo de violencia, cómo asesinaban personas. Llegaban por un lado los que asesinaban y llegaban otro lado los sobrevivientes de muchos de esos grupos. Y entonces yo me conecté nuevamente como con mi niño interior y me dije, bueno, yo quiero ser un psicoterapeuta diferente. Ya he ayudado mucho a estas personas. Quiero trabajar con personas diferentes. Entonces dije, bueno, ha venido un médico que no es guerrillero, ni es paraco, ni es militar, y él tenía mucha tristeza, mucho dolor. Y pudimos ayudarle a salir adelante. Y luego vino su hijito y vino su esposa y vinieron otras personas maravillosas de su clínica y les hemos ayudado. Entonces fue que escuchando a mi papá en la mañana haciendo su oración, mi padre es judío, siendo su Baruch Atah Adonai Eloheinu, siendo su bendición de la mañana, dije, bueno, si Dios existe o por los ancestros de papá o por toda esta fe que él tiene, pues pido a la luz divina o al universo que me ayude a que mis pacientes a partir de ahora sean solamente profesionales del área de la salud. Y no voy a rechazar a los militares ni a los sobrevivientes de la guerra. Los voy a seguir recibiendo con el mismo amor, pero deseo que preferiblemente sean profesionales de la salud, ¿sí? Y les cuento que en este momento el 70% de mis pacientes son psicólogos, psiquiatras, neurólogos, hay algunos médicos, algunos ingenieros, algunos arquitectos, pero la mayoría son profesionales del área de la salud. Y ya han llegado algunos políticos, algunos artistas, pero la mayoría de personas con las que yo trabajo son profesionales de la salud. Y cuando dice José Luis sobre esa situación donde muchos psiquiatras, muchos psicólogos también han hecho daño a sus pacientes, vibro con él porque una de las cosas que yo les digo coloquialmente a mis pacientes, que muchos de ellos son psicólogos en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Francia, en otros lugares del mundo, les digo es, recuerda que tú aquí eres mi paciente, pero allá vas a ser el terapeuta. Y el día, y les digo yo, el día que no te levantes con ganas de comerte el mundo de felicidad y de ganas de ayudar, ese día cierra tu agenda y dile a tus pacientes que al día siguiente o 3 días después, el día que te sientas de mejor energía, ese día vas y atiendes. El día que te levantas mal, vete para la playa con tu esposa, con tus hijos. Apaga los teléfonos y disfruta un día en familia, porque nuestros pacientes nos merecen a nosotros un 100%, un 100% presentes. Y si no estamos para ellos, mejor ve a hacer otra cosa, pero no hagas terapia. No hagas terapia. Un psicólogo estadounidense muy famoso que ha escrito libros, por ahí me decía, oye, es que es impresionante, ¿cómo es que tú me dices eso? Es como si me estuvieras leyendo. Hay días que realmente no quiero atender a nadie y lo hago yo. No lo vuelvas a hacer ese día. Te vas con tu esposa, con tus hijos para la playa, igual viven en un lugar muy bonito, en Orlando, en la Florida, eso está lleno de playas por doquier. Se van para la playa y cierran la agenda y el día siguiente te aseguro que tus pacientes van a salir felices, no porque encontraron a un terapeuta muy bueno, sino un hombre feliz haciendo terapia.
no se nos puede olvidar que antes de terapeutas somos seres humanos. Tenemos un esposo, o tenemos una esposa, tenemos unos hijos, tenemos una vida. Haga esa vida, no la haga perfecta, pero haga que sea excelente. Y si su vida es excelente en el ámbito, lo primero, la pareja. Si usted tiene una pareja y en la parte de la pareja, en la intimidad, usted florece, usted fluye, usted da fruto, va a dar fruto como terapeuta. El dinero va a florecer también, porque hemos sabido por muchos estudios científicos que las personas que tenemos una pareja o que somos casados o que tenemos hijos, cuando vamos a nuestro trabajo y más los psicoterapeutas, somos muy buenos terapeutas, ¿sí? Pero fallamos en la relación con la pareja, fallamos en la relación con los hijos y se nos cae el dinero y se nos cae todo. En Colombia dicen un dicho muy coloquial, se nos cae la estantería, se nos cae todo. Estantería es como eso acá donde están los libros, que se caería todo, ¿sí? Sí, José, ibas a decir algo. Sí, no, simplemente refutar. Perdona, te ruego por favor que sea muy breve porque ya estamos Ya hemos salido de tiempo, me da ya cuenta, me da estamos cuenta. pasados, ya estamos Me da pasados. cuenta, no, simplemente decir de que corroboro por la parte mía, no la mental, sino la mía, de que gente que viene a mí, en mi caso, le digo esa misma manera como quieres afrontar tu vida. Si tú directamente no te das esos tiempos, esos márgenes, para antes de ejecutar una cosa, tomarte tu tiempo para cuidarte a ti o de estar bien. O si un día vienes cansado, vienes agotado, tómate ese tiempo para estar bien y reservarlo para el día siguiente para efectuar esa ayuda o lo que tengas que afrontar. Y hasta Bueno, ahí. para quien no lo sepa, he de decir que José Luis es un magnífico sensitivo, un magnífico medium y aparte de ser un buen amigo. Por favor, pastor, una respuesta muy breve porque, como he dicho antes, estamos 7 minutos ya fuera de tiempo. Ok, muy bien. ¿Tienes otra pregunta? No, bueno, pues es un comentario. No, nos decía Carmen Ballester que muchas gracias por tu amabilidad al contestarle, pastor. Muchas gracias. Bueno, Ok, pues he Carmen, decidido, amigos, gracias. que si alguien considera, si alguien quiere pedir el teléfono de pastor, pues me lo puede pedir sin ningún problema y yo con mucho gusto se lo proporciono, siempre y cuando él me autorice. Otra cosa más, gracias. Sí, no pasa nada, se puede. No, pues fácil, me pueden encontrar como Pastor García en Facebook, Pastor García Terapeuta en Facebook, en Instagram, Vale, en todas las redes sociales, o simplemente pastorgarcía.com, o ponen Pastor García y Google les dice Pastor García Terapeuta y salgo yo, sale mi página web, salen los libros que he publicado 4 libros en Amazon. Eh, y bueno, estoy ahí como terapeuta especializado en terapia en línea. Mi parte fuerte en la parte profesional son los trastornos del estado del ánimo, la ansiedad, la depresión y por supuesto trabajo mucho los traumas psicológicos de la infancia y uso mucho la metáfora del niño interior para acudir a vale. esto y ponerle como un nombre bonito y no Pues, decir traumas feos, traumas psicológicos, sino sanando el niño interior o sana tu niño ¿te interior. parece, pastor? Te invito para el año que viene a hacer un programa sobre el niño interior, que es un tema que me Con gusta muchísimo cantar. gusto y vamos a estar. Bueno, pues ya te diré las fechas para que escojas, pastor. Bueno, pues un abrazo muy grande para todos. Gracias lamento que se haya pasado 8 minutos, vosotros seguro que no, porque escuchar a pastor es un placer. Y gracias a Gracias. todos por vuestra presencia siempre. Ya sabéis que esta conversación la podéis ver en YouTube, en Antonio Te Responde, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos hecho para esas cosas que nos han quedado claras, las podéis ver en diferido en Antonio Te Responde en YouTube. Podéis suscribiros si así lo deseáis. Un abrazo muy grande para todos y hasta mañana, que hablaremos mañana, mañana hablaremos de algo maravilloso. Biología de la felicidad. Biología de la felicidad. Y el jueves hablamos de la muerte no es lo que nos han contado. También temas espectaculares. Un abrazo y 9 minutos tarde sin cenar. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta pronto.